Fui por un vaso de agua, y escuché lo que nunca debí oír. Aquel martes por la noche, todo parecía estar en calma. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando me desperté con una sed insoportable. Había olvidado dejar mi vaso de agua sobre la mesita de noche, como lo hacía cada noche desde que me mudé a vivir con mi hija y su esposo. Me calcé las pantuflas con lentitud, procurando no hacer ruido. La casa estaba en penumbras y reinaba un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera dormido, o eso creía yo. Mientras caminaba hacia la cocina, pasé por el pasillo principal. Y entonces, me detuve en seco. Luces tenues salían desde la rendija de la puerta del comedor. Me pareció extraño, pues a esa hora todos deberían estar durmiendo. Pensé que quizás mi yerno se había levantado a trabajar. Él siempre decía que tenía muchos compromisos, pero escuché algo que me hizo fruncir el ceño. No eran ruidos de platos ni de pasos. Eran voces. Dos. Susurrando. Apresuradas. Secretas. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta. No podemos seguir esperando, Camila. Está ocupando espacio. Tiempo. Recursos. Era la voz de él. De Julián. Fría. Calculadora. Como si hablara de una carga, no de una persona. ¿Y qué propones? Respondió mi hija, en un susurro afilado. No podemos simplemente echarla. Es mi madre. Mi cuerpo se quedó quieto. Completamente quieto. Me aferré al marco de la puerta como si el mundo comenzara a tambalearse. ¿Estaban hablando de mí? Claro que no la vamos a echar. Eso sería muy evidente, dijo Julián. Hay formas más discretas. Ya me entendés. Y entonces todo se volvió irreal. Como una pesadilla dentro de otra. Mi hija no respondió de inmediato. Escuché cómo daba vueltas con una cucharita dentro de una taza. El tintineo del metal sobre la porcelana me pareció eterno. ¿Estás diciendo qué? Preguntó ella, pero no terminó la frase. Te estoy diciendo que podemos hacer que parezca que ya no está bien. Que necesita atención médica. Que está confundida. Que hay que internarla. Declararla incapaz. Hacer los trámites. Vender la casa. Mudarnos lejos. ¿Qué futuro querés para nosotros con ella aquí todo el tiempo? Mi cuerpo se enfrió. No era solo una conversación hiriente. Era un plan. Un complot. La respiración se me aceleró, pero no hice ruido. Me obligué a retroceder, paso a paso, sin que el piso de madera crujiera. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta sin hacer sonido alguno y me senté al borde de la cama. No era la sed lo que ahora me mantenía despierta. Era el miedo. Esa noche no dormí. Me acosté, sí, pero cerré los ojos solo por rutina. Mi mente daba vueltas como una máquina que se niega a apagarse. Cada palabra de esa conversación se repetía en mi cabeza como un eco. Declararla incapaz. Hacer los trámites. Mudarnos lejos. No era una broma. No era una suposición. Era un plan. Al amanecer, me levanté antes que ellos, como siempre. Preparé el desayuno con las manos temblorosas. Huevos, pan tostado, café, pero el aroma, que antes me reconfortaba, ahora me parecía ajeno, como si ya no perteneciera a esa cocina. Los escuché bajar. Sonreían. Hablaban del clima, del tráfico, del supermercado. Yo los observaba en silencio, fingiendo que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. Yo ya no era la mamá que ayuda con la casa. No. Para ellos, ahora era una carga. Una ficha que estorbaba en su tablero de juego. Camila me dio un beso en la frente, como siempre. Julián me agradeció el café, como siempre. Y yo asentí, como siempre. Pero mis ojos ya no eran los mismos. Había visto el verdadero rostro de ambos, y no podía dejar de mirarlo. Cuando salieron rumbo al trabajo, me quedé sentada frente a la ventana. Afuera, los niños iban al colegio, los autos pasaban, la vida seguía. Pero dentro de mí, algo se había roto. Algo profundo. No era solo la traición lo que dolía. Era la indiferencia. La facilidad con la que hablaban de mí como si ya no existiera. Y sin embargo, no lloré. No. Ese día no iba a llorar. Fui al baño. Me miré al espejo. Las arrugas, las canas, los ojos cansados. Todo estaba ahí. Pero también estaba otra cosa, determinación.
Si ellos creían que yo iba a quedarme sentada esperando a que me internaran o declararan incapaz, no me conocían en absoluto. Camila olvidó quién soy. Julián nunca lo supo. Fui madre soltera. Crié a mi hija limpiando casas, cosiendo a mano por las noches, vendiendo empanadas los domingos. Yo no llegué hasta aquí para que me borren con una firma. Ese día no hice ninguna escena. No les reclamé nada. Solo hice una lista. Una lista de todo lo que sabía, y de lo que iba a hacer. Y comencé por lo más importante, buscar pruebas. Los días siguientes me moví en silencio. Aprendí, en mi vida, que hay momentos en los que el dolor hay que guardarlo en un bolsillo, y caminar como si nada. Así me crié. Así crié a mi hija. Pero ahora, era ese mismo silencio el que me protegería. No les dije nada. Ni una sola palabra. Me volví más callada, sí, pero no sospechosamente distante. Seguía cocinando. Seguía doblando la ropa. Seguía sonriendo. Pero cada vez que ellos salían, yo comenzaba mi trabajo. Y créeme, lo hice mejor de lo que ellos hubieran imaginado. Revisé papeles. El correo. Cajones donde antes nunca había metido las manos. Encontré algo que me dio un vuelco en el pecho, un sobre abierto, con documentos de una inmobiliaria. Habían empezado trámites para vender la casa que me pertenece a mí desde hace 28 años, a nombre de Camila. Tuve que sentarme. Sabía que Julián era ambicioso. Pero nunca imaginé que mi propia hija, la que dormía en mis brazos cuando no podía pagar la cuna, estaría dispuesta a robarme mi techo. Fue entonces cuando entendí que ya no era solo una traición emocional. Era una amenaza real. Un intento premeditado de borrarme de mi propia historia. Pero no estaba sola. Llamé a mi prima Leticia, abogada retirada, la única que siempre estuvo conmigo. Le conté todo. Cada palabra. Cada detalle. Su reacción fue inmediata. Necesitamos grabaciones, fechas, nombres. Todo. Y vamos a actuar antes de que ellos lo hagan. Esa tarde compré una pequeña grabadora de voz. Escondí una en la cocina y otra en el comedor. Y al día siguiente, mientras almorzábamos juntos, lancé un anzuelo. He estado olvidando cosas últimamente, dije con fingida preocupación. Tal vez estoy empezando a fallar. Vi cómo Julián se tragaba una sonrisa. Camila bajó la mirada. Y en ese momento supe que iban a caer en su propia trampa. Esa noche, como lo esperaba, comenzaron a hablar entre susurros en la cocina. Está empezando a confundirse. Es el momento, dijo él. ¿Y si se da cuenta? Ya es tarde para eso. La grabación fue clara, fría, irrefutable. Y sin embargo, lo peor aún no lo sabía. Porque al día siguiente, encontré en el correo un sobre dirigido a Julián, con un nombre que no reconocí al principio. Pero al abrirlo, mi mundo volvió a desmoronarse. Era un resultado de ADN. Una prueba de paternidad. Y Camila, no era su única hija. El sobre temblaba entre mis manos. Al principio pensé que lo había leído mal. Me puse los lentes, me senté, y lo revisé de nuevo, palabra por palabra. Pero no. Estaba claro, Julián había realizado una prueba de ADN con otra niña. Una niña de 5 años. Y los resultados eran positivos. Esa niña, era su hija. Y no era de Camila. La garganta se me cerró. Todo lo que ya era oscuro, se volvió más turbio aún. Me quedé ahí, sentada frente a la mesa del comedor, intentando comprender lo que significaba. ¿Camila lo sabía? ¿Ella estaba al tanto de esta traición? ¿O era una víctima más, como yo? Durante años pensé que lo peor que le podía pasar a una madre era ser traicionada por sus hijos. Pero esa mañana me di cuenta de algo. Ver a tu hija arrastrarse por amor hacia alguien que la destruye, duele aún más. Guardé el sobre con cuidado y decidí esperar. Observé a Julián con una lupa invisible durante los días siguientes. Se notaba nervioso. Más atento al teléfono, más irritable, más distante. Empezaba a sentir la presión. Camila, en cambio, parecía querer acercarse. Me preguntaba si me sentía bien. Si quería salir a caminar. Me observaba como si buscara algo en mi rostro. Quizás buscaba una señal de locura. O quizás, ya empezaba a dudar del hombre que tenía al lado. Una noche, después de cenar, la encontré sola en el balcón. Me acerqué, y sin mirarla directamente, le dije. A veces, Camila,
Uno se convence de que la gente cambia por amor. Pero la verdad es que hay personas que solo cambian de máscara. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. Y en ese silencio, lo supe, ella no sabía todo. Al menos, no lo de la niña. Y ese pedazo de verdad podía volverse mi carta más poderosa. Esa misma noche, me reuní con Leticia. Le mostré el sobre y las grabaciones. Ya no es solo una traición familiar, dijo, mirando los documentos. Esto puede escalar a una denuncia formal. Están manipulando tu salud mental. Intentaron quitarte legalmente tu casa. Y encima él oculta un hijo fuera del matrimonio. ¿Estás segura de que quieres exponerlo todo? Yo la miré, con una calma que me sorprendió. Leticia, ellos me quisieron borrar en silencio. Pero voy a hacer que todos escuchen mi historia. Y así nació el plan. No para vengarme, sino para defender lo que era mío. Y para salvar a mi hija, aunque ella no supiera que necesitaba ser salvada. Esperé el momento perfecto. Una tarde cualquiera, mientras Camila llegaba sola del trabajo, le ofrecí un té. Hacía tiempo que no compartíamos algo así, solo ella y yo. Sentí su desconfianza en la forma en que sujetaba la taza, pero también su necesidad de sentirse cerca de alguien que no juzgara. Porque, aunque no lo dijera, su corazón ya comenzaba a sospechar. Nos sentamos en la terraza, bajo el viejo naranjo que ella misma plantó cuando era niña. Me miró, y durante unos segundos, volvió a ser mi hija. La que me abrazaba cuando tenía miedo. La que decía que nunca se iría lejos. Pero después volvió su mirada dura, como si esa niña se escondiera dentro de otra mujer que ya no reconocía. Mamá, ¿por qué últimamente estás tan callada? Porque he estado escuchando, respondí sin rodeos. ¿Escuchando qué? No le contesté. Me levanté, fui a mi habitación y regresé con el sobre en la mano. Lo dejé sobre la mesa, sin empujarlo hacia ella, sin explicarlo. Solo lo solté. Y esperé. Camila lo abrió con cuidado. Lo leyó. Y su rostro se desfiguró. ¿Qué es esto? Una vida paralela. La de tu marido. Y la prueba de que, mientras tú defendías su apellido, él sembraba otra familia, lejos de esta casa. Sus labios temblaban. Sus ojos buscaban respuestas en el papel como si pudiera corregir lo que estaba impreso. No, esto no puede ser, esto no. Y aún así, hija, él está planeando encerrarme. Quitarnos esta casa. Llevarse todo. ¿Ahora entiendes por qué te hablé del disfraz? Él nunca fue quien tú pensabas. Camila rompió en llanto. No uno de esos llantos desbordados, no. Fue un sollozo seco, controlado, de los que nacen cuando la decepción es tan profunda que ni siquiera el cuerpo sabe cómo reaccionar. Me levanté, le acaricié el cabello, como hacía cuando era niña. Y por primera vez en muchos años, la sentí frágil. Como si se estuviera rompiendo frente a mí. No quería verte así, hija. Pero era esto, o dejar que él nos destruyera a ambas. Camila tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Y entonces supe que no estaba sola. El plan había comenzado a germinar. Pero ahora, no era solo mío. Era de ambas. Durante los días que siguieron, Camila estuvo extraña. Ni fría ni cálida. Casi ausente. Caminaba como si llevara un peso en la espalda que no sabía cómo quitarse. Se encerraba en el baño más de la cuenta. Dormía poco. Hablaba menos. Yo no la presionaba. Sabía que lo que había descubierto no se digería en una tarde. La traición no es solo un golpe, es una infección lenta. Te carcome de adentro hacia afuera. Pero Julián no era tonto. Notó el cambio. La falta de entusiasmo. Las respuestas cortas. El silencio en la mesa. Y sobre todo, la forma en que Camila me miraba de reojo, como si me protegiera. Como si por primera vez, ya no estuviera de su lado. Una tarde, entró a la casa sin hacer ruido. Me encontró doblando ropa en la pieza del fondo. Se paró en la puerta, sin anunciarse. Me miró como si ya no me viera como la suegra débil de antes, sino como alguien que sabía demasiado. ¿Todo bien, doña? Preguntó, con esa sonrisa tan falsa que hasta el aire se sintió más espeso. Todo muy bien, gracias. Dije, sin levantar la vista. Él dio un par de pasos, acercándose más de la cuenta, casi invadiendo el espacio.
No quiero que se malinterpreten las cosas en esta casa. A veces uno dice cosas en confianza, o en momentos de estrés. Usted entiende, ¿verdad? Por supuesto, le respondí. Uno aprende mucho escuchando en silencio. Ahí, su sonrisa se rompió un poco. Me miró con una mezcla de rabia y desconfianza. Se dio media vuelta, y se fue sin decir más. Pero lo supe, ya no era solo una jugada. Ahora era una guerra fría. Esa noche, Camila me buscó en mi habitación. Mamá, creo que Julián sospecha algo. Me preguntó si estuve revisando sus cosas. Me dijo que últimamente estás distinta. ¿Y qué le dijiste? Que te estás volviendo un poco más olvidadiza. Como para seguir su juego. La miré en silencio. No por decepción, sino por comprensión. Hiciste bien, le dije. Mientras él crea que yo estoy frágil, no va a atacar de frente. Pero el juego había cambiado. Ya no podíamos simplemente observar. Teníamos que mover ficha. Así que esa semana, con ayuda de Leticia, redactamos una declaración legal anticipada. Dejé por escrito el estado actual de mi salud mental, con evaluación médica incluida. Firmado. Sellado. Irrefutable. Y lo más importante, transferí la propiedad de la casa temporalmente a un fideicomiso, fuera del alcance de Camila o Julián, en caso de que intentaran forzar una venta. Leticia lo dejó claro. Esto es para protegerte. Pero si él descubre que ya no tiene el control, puede volverse más peligroso. Y así fue. Una noche, mientras Camila se duchaba, Julián me interceptó en la cocina. ¿Por qué tiene que meterse en todo? Escupió, sin filtros esta vez. Usted no entiende que está estorbando. Que su tiempo ya pasó. Lo miré a los ojos. Sin miedo. Sin temblar. Lo que vos llamás, estorbo, Julián, es la única razón por la que esta casa no se ha convertido en ruinas. Yo levanté esta familia con las manos. Y si crees que vas a echarme como a un mueble viejo, estás muy equivocado. Él apretó los dientes. Pero no dijo nada. Me miró como se mira a alguien que ya no se puede manipular. Y eso, para un hombre como él, era lo mismo que perder. Esa noche supe que no faltaba mucho para que todo estallara. Y cuando lo hiciera, yo iba a estar lista. Julián no esperó mucho. A los 2 días de nuestra última conversación, intentó algo desesperado. Una tarde, cuando Camila salió a hacer compras, me trajo una bandeja con té. Para que descanse un poco, dijo, con esa voz dulce que ya no me engañaba. Pero lo que él no sabía, es que yo también había aprendido a jugar su juego. Me limité a mirarlo. No toqué la taza. Minutos después, cuando se fue a la sala, saqué de mi bolsillo una pequeña tirita reactiva. Leticia me la había dado. Nunca está de más, me dijo, y bendito sea ese consejo. La sumergí en el té. El color cambió al instante. Una reacción química. No letal, quizás. Pero sí alteradora. Tranquilizantes. Sedantes. Mi corazón latía tan fuerte que parecía gritar. Lo puse todo en una bolsita. Guardé la taza. Y llamé a Leticia. Ahora sí. Es momento de sacarlo de nuestras vidas. Esa noche, antes de dormir, se lo conté todo a Camila. No solo lo del té. También le puse el audio de las conversaciones, las grabaciones, los papeles. Las pruebas de todo. La voz de Julián planeando mi declaración de incapacidad, los documentos de la venta, la prueba de paternidad, y ahora, el intento de envenenamiento. Camila no lloró. Simplemente se levantó, fue al baño, y vomitó. Cuando volvió, su rostro ya no era el mismo. No había ni miedo ni pena. Solo determinación. Esto se acabó, mamá. Mañana mismo. Y así fue. La mañana siguiente llegó con una calma falsa. Desayunamos los tres. Julián hablaba como si no pasara nada, como si aún tuviera el control. Pero sus ojos nerviosos lo traicionaban. Algo intuía. Camila fingió hasta el último sorbo de café. «Podemos hablar un momento, Julián», dijo con una serenidad aterradora. Se sentaron en la sala. Yo me quedé en la cocina, pero escuchaba todo. «Sé todo», dijo Camila. «¿Todo qué?» «No te gastes. El sobre, las grabaciones, las pastillas. Lo de la niña. Lo de mi mamá. Todo». Julián guardó silencio unos segundos. Luego trató de sonreír.
No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que digo. Y la policía también. Ya vieron todo. Te van a llamar en cualquier momento. Pero antes de que eso pase, quiero que te vayas. Hoy mismo. El silencio se volvió denso. Una pausa mortal. Vos también te hundís con esto, dijo él con los dientes apretados. Prefiero hundirme con dignidad, que seguir flotando en tu podredumbre. Julián se levantó. Destrozado. Humillado. Y quizás por primera vez en mucho tiempo, vencido. Esa misma tarde hizo sus maletas. No dijo adiós. No miró atrás. La llamada de la policía llegó horas después. La denuncia había sido aceptada. Y la investigación comenzaba. Hoy la casa vuelve a oler a café de verdad. Camila y yo todavía estamos reconstruyendo puentes, uno a la vez. Pero ya no vivimos con miedo. Ni con secretos. Ella volvió a sonreír. Yo volví a escribir en mi diario. Y cada vez que me levanto por un vaso de agua en la madrugada, me detengo un segundo. Agradezco haber tenido sed aquella noche. Porque sin saberlo, fue ese vaso el que me salvó la vida. Y lo más importante, me devolvió la voz.